¿Cómo sonó eso? Pide más, pide más, pide más. El universo pide más. Esta vez no funciona. Qué gran manera de esquivarlo. Y si ya le dañó la pierna izquierda, ¿por qué no el brazo izquierdo también? Para que sea parejo, dirá Chad Gable. No, yo preferiría que me emparejaran de otra manera, si es el caso, por favor. Ahora, si Adam Pearce quería sorprender malamente a Gable, está bastante caído de la mata. Porque Gable de verdad está... ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo hago para definir eso? Lo engancha directamente por el cuello y se lo lleva. Lo hace girar completamente. ¡Ah! ¡Envenenada la rana! De cabeza lo ha metido. De cabeza lo ha hecho explotar. Penta, buscando la victoria. 1, 2. ¡No consigue la cuenta de 3 todavía! Ese destructor no fue suficiente para alguien como Chad Gable. Cualquier otra superestrella hubiese sucumbido completamente. Bueno, si alguien esperaba menos, me alegro por esa persona, porque ha quedado más sorprendida. This is awesome. Esto es asombroso, dice toda San José. Y yo me uno al grito. This is awesome. Oye, si el destructor fue realmente impecable, el hecho de que pudiera revertir la cuenta de 3, ya Chad Gable es como para también decir que es impecable. Ahora sí. Cuidado. ¡Miedo ahí! Directamente a la patada para Gable. Los estragos todavía esa pierna izquierda. Va por más. Lo bloquea rápidamente Gable. Directamente, ¿cómo lo lanza contra el talón? Ese látigo a la pierna. Tiene más Gable, se siente en buena posición. Puede buscar su candado al tobillo. Y por rendición sería garrafal. Cual se lucía contra Otis, hablaba de cómo se deshizo de su ex pupilo, buscaba decir, voy a poner una marquita al lado de este luchador enmascarado que voy a vencer como una de mis metas, de mis logros. Pero, Lo revierte Penta. Se lo está llevando donde quiere, se lo está llevando. ¿Viste lo que está haciendo? Como un martillo de brazo, pero con las piernas. Una maravilla. Se lo lleva, Dios mío. Le pudo haber roto el brazo, Chad Gable. Se lo acaba de romper para mí, de acuerdo a lo que vi. Con todo lo que le hizo en la pierna, ahora lo hacen pagar el precio. Penta viene con más. Directamente de cabeza. Penta Driver. 1, 2 y 3 con el Penta Driver en su primer combate. WWE. Penta se lleva la victoria. No se puede decir que no le hicieron pasar el trabajo. Muy bien, Penta. Lo hizo. El destructor mexicano de Penta. Yo pensaba que no lo íbamos a ver. Pero Don muy inteligentemente, creo yo que fue intencional. Mira, esto no me interesa Penta. De ese destructor mexicano, de la manera en que se usa, Penta, el Bruiserweight tenía que terminar fuera. Haya sido a propósito o no, pero iba volando. Hermoso cisne, cómo vuela por el aire en el blanco. El cisne centón, cómo vuela este Penta, camino hacia una posible victoria. Wow. Qué absoluta maravilla. El tope con giro absolutamente maravilloso después del destructor mexicano. De verdad que no se está guardando ninguna Penta. Él se siente ahora más confiado. Cero Miedo se siente más confiado. Sabe que se hizo lo que hizo. Y puede tener más. Busca otro. Me equivoqué. Se va a deslizar. ¡No! Directamente a la espalda de Penta. 1, 2 y... el destructor mexicano iba a salir destruido. ¡Qué buena forma de contraatacar de Pete Dunne! Y oye, hay que dársela igual a Pete Dunne. Sería enorme para su carrera un individuo con tanto impulso como Penta, llegando aquí e interrumpirle ese ascenso, ese gran camino con una derrota. Vamos, pues eso sería maravilloso igual para Pete Dunne. Bueno, el combate continúa para ambos. Ambos están súper cansados, se han exigido al máximo. Al pecho. Penta, te toca a ti. Al pecho. Dale. Escucha.
Cero miedo. No. A los dedos de Penta. Se los ha destruido. Cuidado con el Cruiserweight. El dueño del bien buscando otra clase de final amargo para Penta. Cuidado con un triángulo, Penta. Y lo eleva. ¡Qué poder, qué fuerza! Directamente a la rodilla para destrozarle la espalda. Mira cómo quedó Pete Dunne. Es el momento de Penta. Hablando de causar dolor. Mira. Castigándole, obviamente, la espalda, los laterales. Cero miedo. ¿Viste lo que hace? Busca primero el martillo, después el rompebrazo. Y creo que está completamente indefenso en esto ahora, Pete Dunne. ¡Oh! Penta Driver. 1, 2 y con un 3 se lleva la victoria. Mira. Va a subir la barredora y ahora. Coge para que te enamores. Esto es todo. 1, 2 y hay 3 todavía para hacer miedo. Yo juraba que eso era todo, ¿eh? Mira qué absurdo, qué maravilla. El tiempo que se queda allá arriba, el balance que tiene, el poder perfectamente ejecutado para no variar de parte de Penta. Yo he seguido la carrera de Penta fuera de WWE y lo confieso, me ha parecido siempre extraordinario, pero después de hablar con él, todo lo que pensaba de él se multiplicó a un número que ni conozco. ¡Qué clase de ser humano! ¡Qué hombre para amar tanto lo que hace, para respetar tanto lo que él representa! ¡Metralla! La rodilla, directamente a la nuca otra vez. Kaiser, sólido este muchacho también. Y hace el enganche. ¿A dónde lo lleva? ¡Wow! La pusiste fácil, Kaiser. ¿Qué te pasa? Se la vuelves a poner fácil, Kaiser. Por encima de la superior. Con Cisne sentón bombazo. ¿Y de qué manera explota esa bomba? Y me encanta cómo sigue terminando con Ludwig Kaiser fuera del cuadrilátero. No puedo evitar que me dé risa. Perdona, Ludwig, pero oye, Ludwig puede caer a veces un poco pesado. Y bueno. Oye, yo estoy pidiéndole a la gente que olvide lo que pasó y tú tratas de recordarlo todo el tiempo. Bueno, pasó lo que pasó. ¡Wow! Viene por el aire. Se lanza con plancha cruzada. Precioso el vuelo. 1, 2 y no hay 3 todavía. Ahora, esa también hay que dársela. Hablando de resistencia, mira que se está luciendo Penta. Ha recibido golpes aquí como loco Ludwig Kaiser y sigue de pie todavía. Bueno, más o menos, pero vivo en eso. Ahora sí. A mí me preocupa la espalda de Penta. Cuando hizo el cisne, se tomó un vaso, acusó cierto dolor en la espalda. Sin embargo, la pierna la tiene enterita. ¿Cómo la eleva? Le repite la dosis. A la tercera le arranca la cabeza. Por lo menos la cabeza sabemos que está bien pegada al cuello. Y... Cuidado. Otra rueda, esta vez es frontal. Cuidado con la espalda, otra vez repito. 1, 2, y el enganche de piernas le da. No le da el 3. No le da el 3. Se la labró muy bien. Tampoco no le voy a aplaudir la que se gana el aplauso. Se la labró muy bien, pero no terminó el trabajo. Ahora él se siente dueño y señor del combate ahora y busca darle a Penta su primera derrota. Cuidado, se lo quiere llevar al infierno. Penta dice que no. Se habla de una cuerda, codazo inesperado. El árbitro, bien, gracias. Y se ancla. No, se ancló, se lo lleva. No se lo lleva nada. Este Penta es escurridizo. Mira, le va a llevar el brazo. ¿Sabes a dónde? ¡Al Jurutungo! A mí esta me duele de ver. ¡Ay, Dios mío! Hiperextendiéndole el hombro. Es todo. ¡Oh! Penta Driver para la victoria. 1, 2 y 3 clarísimo. Después de la manera en que casi le sacó el hombro de Silvio, no era para menos. Aquí está el ganador, más que ganador. Pretty interesting. He's been here a month, right? Think of all the people that have been targeting Penta. They know just how good Penta can be. And Penta, from all the way upstairs, takes down Grayson Waller. They know if they can be the man to defeat Penta, their name skyrockets as well. Oh, man, what a knee. Catches Penta. Does the Aussie icon. And now Grayson Waller setting him up right here, Vic. We've seen this many times. Bam!
Little flatliner into the cover. Down goes Penta. Could this be all for Waller? And what an opportunity here for Grayson to possibly accumulate 2 major wins in a row. And look at this knee, the connection right under the jaw. Yeah, that would only boost the of confidence. Penta. Only boost the confidence of Grayson Waller as he is on the road to WrestleMania. He'd love to get back and have another WrestleMania moment, much like he had last year in Philly. I can only imagine the party Waller would throw in Las Vegas. And Waller charges in the corner. And now Penta now trying to create some separation. Up and down. You also got to wonder for Austin Theory. Here we go into the cover. Shoulders are down. Theory's going to be a little bit out. more fresh against Obafemi than Grayson Waller. I'm glad you brought that up, Vic, as look at Austin this. Theory pops up. Mocking Penta. Oh! Miscommunication. And Waller connects with Theory. And Penta looking to get right back in the driver's seat. You certainly have to wonder if Theory does have any advantage resting here tonight. And a Mexican destroyer right there by Penta. Here we go. And Vic, is it time to maybe make a little sacrifice here for Grayson Waller? Boom! Just snaps back on that arm. That's usually step 1. And now into position for the Penta driver. And there's zero fear on Main Event. Here is your winner, Penta! Memorable debut here on Main Event for Penta. Mira. Que busca. Creo que lo buscaba, pero Pitón pudo revertirlo. Lo montó en el escaparate y... ¡Oh! Tremendo impacto de poder contra la lona. Esto de enganche de pierna. 1, 2, no. No hubo cobertura. Más no enganche. Difícil esa caída para Pete Dunne, pero ni hablar. Viene aquí para una lucha, no para jugar. Y Penta se luce. ¡Qué calidad atlética! Tiene muchas movidas bastante diferentes a todas las que se han visto en los cuadriláteros de WWE en cualquiera de nuestras marcas. Con el Swigiri a la espalda. Mira, lo está empaquetando otra vez y... ¡Oh! ¿Cómo entra esa pierna por el túnel? Cuidado, con gran calidad atlética, pero tremendo bombazo se produce para la victoria de Pete. 1, 2 y no hay 3 para Don. No hay 3 todavía para Don. Kaiser tiene que estar impresionado. Bueno, parece estarlo un tanto y sobre todo cuando logra casi lo inlograble. Aquí Pete Dunne casi lo tenía. Hay que dársela, casi logra darle a Penta su primera derrota. Pero he ahí el detalle, señor Dunne. No lo lograste. Creo que Don le está regalando un gran combate a Penta. Wow. Y bueno, Bofetón a bofetón ahora. Tarde o temprano, Penta quizás pierda su invicto. A lo mejor llegó para esta noche. Buen suplex cortito. Sin embargo, este caballo todavía es relinche. ¿De qué manera? En su giri preciosa de parte de Don para llevarlo donde quería. Cae paradito. Penta ahí, se lo lleva. El destructor mexicano, cortesía de Penta cuando Don ni lo esperaba. Y a ver qué queda de Pete Dunne si algo en esto. Tiene que capitalizar, debería capitalizar y ya. Penta ahora parece que Pete Dunne inteligentemente se aparta del cuadrilátero, se baja, dice esto no es para mí, pero ¡cero! ¡Miedo! Por favor. Bueno, entonces, calma, le dice, calma. Mosca. Dios mío, cómo lo esperaba. Se iba a lanzar Penta, pero perdió mucho tiempo. Ay, le está dando la victoria a Don, que se lo lleva rápidamente con tremenda navajita. 1, 2 y no. Y no. Hay que darle la asistencia a punto y se acabó, pero aún así no logró el trabajo Pete Dunne. Oh, no, mantente alejado lejos, de sí. mis asuntos. Y tú diciendo que estaban confabulados. Tú dijiste. Bueno, él lo hizo para ayudarlo, pero igual no funcionó. Pero dice, está bien, no hay problema. Yo me voy, me voy a pelear. ¡Hey! Toma tu tomate. No te vas, precio te de fueron. uno. Se lo lleva. ¡No, qué feo! Penta Driver para el 1, para el 2 y para el 3. Se
descuidó y se descuidó y Penta Driver. Here is your winner. Le tocaba. Aquí está el ganador. Sigue invicto, amigos. Otra victoria más para Penta, nuestro Penta.